A medida que fuimos reuniendo conocimientos, se fue comprendiendo realmente cómo era la estructura de la materia. A ver, ¿vosotros cuándo creéis que se tuvo por primera vez la idea de que toda materia estaba constituida por unidades más pequeñas? Os lo digo, en el siglo pasado, en la Edad Media, en tiempo de los romanos, antes. ¿Quién fue el primero que dijo que toda materia... Bueno, ese era un rey, no un químico. Podía haber sido químico también, hubo muchos reyes muy cultos. A ver, ¿quién creéis que dijo eso por vez primera? ¿En el siglo pasado? Bueno, el siglo pasado se confirmó, pero los primeros que lo dijeron fueron los griegos. Los griegos anteriores al Imperio Romano. Bueno, pero, atención por favor, a partir del siglo XVII hubo avances espectaculares en química. A partir de todos estos avances se fue comprendiendo cuál era la estructura de las unidades más pequeñas, que se llaman átomos. Una pregunta. Esto es un átomo. ¿Con qué podemos comparar la estructura de un átomo? Con algo muy grande que existe. Muy bien, vamos a ver. Exacto. Lo mismo que un sol tiene alrededor planetas que giran a su alrededor, un átomo está constituido por una parte central que llamamos núcleo y unas partes externas que hacen como los planetas giran alrededor del núcleo. El núcleo tiene carga positiva y estas partes externas, que son electrones, tienen carga negativa. Muy bien, muy bien. Tienen carga negativa. La carga negativa gira alrededor de la carga positiva. Entonces, hacen lo mismo que un sol y los planetas. A ver, una pregunta. ¿El sol y los planetas en qué se agrupan? Bueno, a ver, ¿qué forman los soles y los planetas juntos? Un sistema solar. ¿Y un sistema solar dónde está? En una galaxia. Muy bien. Pues lo mismo que los soles, exacto, muy bien, como la Vía Láctea. Pues lo mismo ocurre con los átomos. Los átomos se unen en sus galaxias particulares que se llaman moléculas. Entonces, una unión de átomo es una molécula y una unión de moléculas es todo lo que vemos, todo, absolutamente todo lo que vemos. Nosotros estamos constituidos por moléculas, nuestros músculos son moléculas, la información genética que codifica cómo somos cada uno de nosotros son moléculas, todo es química al final. Bueno, exactamente. Bueno, todos vemos las películas de policías y ladrones, ¿verdad? Bueno, los policías hacen que cante un sospechoso. Antes lo hacían de forma muy bruta, ahora con ingenio. Entonces, nosotros vamos a hacer que canten los núcleos de los átomos. Los vamos a excitar y les vamos a decir, revela quién eres. Hay átomos de distintos tipos, pero no es solo eso. Es que los átomos están en entornos diferentes y excitándolos nos van a decir a qué otro tipo de átomos están unidos. A ver, la resonancia magnética nuclear, ¿dónde lo habéis oído? La resonancia magnética en medicina. En medicina, muy bien, muy bien. La resonancia magnética tiene muchas aplicaciones, una de ellas es en medicina y otra de ellas es en química. La de medicina es la que más aplicaciones directas tiene, pero la de química es también muy importante y la vamos a ver. Vamos a ver cómo es la resonancia magnética nuclear, para lo cual bajaremos al imán. Y recordad, no paséis de la línea que yo os diga, porque si no se va a desactivar el móvil o desactivar las tarjetas. Y hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuál es la dosis de radioactividad que vamos a recibir? Bueno, no vamos a recibir ninguna dosis de radioactividad. Se llama nuclear por otro motivo que vamos a ver en la exposición, pero no os preocupéis que no tiene radioactividad. De resonar. ¿Sabes? Como ven, donde inserta la muestra, ese es ahí donde entra. En los hospitales, la muestra analizar somos nosotros y por eso es una camilla donde nos estiran. O sea, las dimensiones son diferentes. ¿Ven cómo se mantienen? Y es el efecto del campo. Porque hay algo ahí trabajando, haciendo, a su vez ahí estamos en el día nuestro. A medida que nos vamos alejando, les decía que el campo magnético disminuye la intensidad.
y vamos a comprobarlo, a ver si es verdad, o estoy yo contando mentiras. O sea que el campo más o menos nos llega hasta 1,5 metros, por eso les decía, colóquense ahí en semicírculo, no se me acerquen mucho, pues si llevan alguna cosa. O sea que no es algo irreal. El señor de la cámara que se le bloqueó la cámara cuando se puso. Los núcleos de los átomos de ciertos elementos que tienen número másico impar, como hidrógeno 1 o carbono 13, ¿vale? Tienen la propiedad de que en el interior existen partículas, en su interior partículas eléctricas cargadas en movimiento. Cuando tenemos partículas eléctricas cargadas en movimiento que se mueven, que tienen spin, se crean campos magnéticos, ¿vale? Y se comportan como si fueran pequeños imanes en el interior de esos núcleos. Y todos sabemos que si nosotros sometemos unos imanes pequeños a la acción de un imán más potente, un imán más grande, como las limaduras de hierro, cuando se ponen encima de un papel y las sometemos a la acción de un imán de los grandes, esto de forma de herradura, somos capaces de orientarlos, somos capaces de moverlos. En este caso nos tenemos que imaginar que los núcleos de hidrógeno o carbono, y hablamos de eso porque son los que tienen spin, y además están formando parte de las moléculas de nuestros compuestos orgánicos. Los núcleos de esas moléculas, al introducirlos dentro del imán, se van a orientar los imanes que tienen en su interior. Se pueden orientar de dos formas: a favor del campo magnético, que es lo más fácil, yo lo muevo en un sentido, ¿no?, y se orientan a favor del campo magnético, o en contra, intentando cómo escapar de ese campo magnético. Para orientarse a favor del campo magnético es lo más fácil, eso no les cuesta prácticamente nada, pero hacerlo en contra implica que tienen que consumir mucha energía, en forma de ondas electromagnéticas, que les permite a esos núcleos de hidrógeno y carbono de la estructura de nuestras moléculas resonar, pero no van a resonar todos con la misma energía. Hay algunos núcleos de carbono o de hidrógeno que están más protegidos por el entorno de su molécula, porque a lo mejor están unidos a átomos de oxígeno o de nitrógeno y les cuesta más resonar. Y eso lo detecta el aparato y lo refleja en unos espectros en los que aparecen unas señales a distinta frecuencia correspondiente a la energía a la que ha detectado resonancia. Estamos formados fundamentalmente por agua. Entonces, en el caso de la resonancia en el hospital, harán resonar esas moléculas de agua y el aparato detectará la energía a la que resuenan. Los tejidos que tienen mucha cantidad de agua absorberán más energía, los que tienen menos absorberán menos y los que no tienen nada, como los huesos, pues no absorberán. Entonces, en lugar de reflejarse eso en forma de señales como las que hemos visto, lo que se va a reflejar es en zonas con distinta coloración. Un color más intenso las zonas que absorben mucha energía, un color menos intenso las que tienen menos agua, y zonas a lo mejor sombreadas las zonas donde no hay agua. Y nos hacen una especie de foto del interior de nuestro organismo sin necesidad de abrirnos, lo cual es muy útil porque si no tenemos nada nos podemos marchar a casa y no hemos sufrido nada, porque esta técnica es inocua. En el caso de nuestros compuestos, lo que sacamos es una especie de foto de la estructura de nuestro compuesto. Y también nos permite ver a un nivel subatómico que de otra manera no podríamos ver. Entonces el principio físico es el mismo, la aplicación es distinta y las interacciones son siempre mutuas. De hecho, hoy en día, los investigadores del Centro de Investigación Química Física Roca Solano, que está en Madrid, que también pertenece al CSIC, han desarrollado una mejora en las técnicas de resonancia para aplicarlas a los imanes con los que ellos trabajan. Y esas mejoras son también ahora aplicables y extensibles a las resonancias que se utilizan en los hospitales y van a permitir que las imágenes que se obtengan tengan más resolución, más nitidez, con lo cual lo que primero los físicos han proporcionado, después lo han mejorado los químicos físicos y ahora van a revertir también en la medicina. Investigan o que se descubren en un campo, luego pueden ser aplicables en muchos campos, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, cómo sale el nitrógeno líquido, pero enseguida el contacto con el aire, que estamos aquí en esta habitación a 22 grados, pues enseguida se evapora y por eso vemos esos vapores, ¿no? Yo les voy a tirar un poquito en el suelo para que vean cómo son las gotitas. Enseguida las gotitas parece que se vuelvan locas. No las toques mucho porque puede quemarte. Las gotitas en el suelo. No tan frío, ¿no? Pues estamos hablando de menos 190 grados, por eso el nitrógeno líquido es bastante peligroso en ese sentido. Qué bueno que se puede parecer a mi dedo. Enseguida, claro, bueno, una goma que en contacto con el suelo no hace ningún tipo de ruido
A ver si yo la saco de aquí. Está totalmente congelada. Una plantita es más o menos lo mismo, es un ser vivo, no se va a volver a recuperar. También rápidamente, vamos a ver por aquí. Y las hojas se van a poder hacer añicos. Eso sería lo que le pasaría a mi dedo. Son directamente proporcionales, ¿no? Lo que significaría que si yo aumento por aquí, aumento por este lado también. Es decir, que si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a demostrar la ley de forma contraria. Vamos a introducir el gas dentro del nitrógeno líquido, lo que significa bajar mucho la temperatura. ¿Y eso en qué implica en el volumen? Que va a disminuir. Bueno, vamos a ver qué pasa si no se nos explota el globo. Aparentemente no nos cabe, ¿no? Pues vamos a ver. Van viendo como ya sí que nos va cabiendo dentro del... Bueno, pues ya se ve, ¿no? Pues ya lo ven, ¿no? Que ha disminuido el volumen del globo. Y ahora vamos a demostrar lo contrario, que es que si aumentamos la temperatura... Debe volver a su estado normal. Es decir, las moléculas del gas que se comprimieron cuando lo introdujimos dentro del nitrógeno y al adquirir la temperatura de 22 grados que estamos ahora, se expanden, vuelven a estar en estado gaseoso normal. Si cuando tenemos un globo de estos y aspiramos helio, lo que ocurre es que al tener menos densidad hace que nuestras cuerdas vocales vibren de forma distinta, una onda diferente, y por eso altera nuestro timbre de la voz. Digamos, les he comentado que en principio existen dos tipos diferentes de plástico, ¿no? Aquellos que son termoresistentes y otros son termomoldeables, ¿sí? La diferencia está en que aquellos que son termomoldeables son aquellos que se pueden reciclar. ¿Y por qué es esto? Es porque cuando se forma la línea polimérica, existen interacciones entre esas líneas, ¿no? Que son interacciones débiles, que con el calor se pueden romper esas interacciones y de esa forma poderse moldear en moldes, generar plástico, diferentes tapas, lo que sea, lo que quieran, que son termoestables. Termoestables significa que al calentarse no pierden, no se deforman de ninguna manera. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo se forman? ¿Cómo se le da forma a esos polímeros? Bueno, ok, vamos a utilizar una varilla para revolver, ¿sí? Sigue aquí, que yo voy a medirlo. Vamos a cambiar de puesto. ¿Sí? Entonces ahora de formaldehído eran 5 mililitros, ¿sí? Son cosas muy difíciles, ¿sabes? Son cosas... Vean cómo se empieza a disolver, ¿verdad? Y tiene un color como... ¿De qué color tiene? Rosita. Rosado. Rosado, ¿verdad? Quiero que estén pendientes del color y de la textura, ¿sí? Si es líquido, sólido... Bueno, nunca líquido. ¿Sí? Creo que sí, creo, ¿no? La idea es que se disuelva todo. Hasta que no se disuelva no podemos colocar el siguiente. Pero en realidad es hipoclorito sódico. ¿Cuánto puede llegar a calentar eso? Dependiendo... ¿Vieron? Que te viene la mano. Estoy picando. ¿Lo ven? Sí, sí. El color que tiene es porque tiene mucho ácido. Es una por dentro. esponja. Sí, ahora, bueno, la idea es que se ponga duro. Vamos a ver si se pone duro. ¿Y el liquidillo que queda qué? Eso tiene el resto de... Eso es agua de ácido clorhídrico, el agua que tiene el formaldehído. Esto es un plástico ya.
Esto es un registro real y vemos cómo realmente se ven los terremotos donde están ahí y donde la línea es bastante limpia. En Canarias, gracias a Dios, no hay esta magnitud de terremotos, sino son todos instrumentales muy chiquititos, magnitud 1, 2, 2, algo, y no son perceptibles. Y no solo eso, sino que el fondo sísmico, al haber tanta población y actuación sobre el terreno de vehículos, de obras, pues entonces da mucho ruido. Entonces hay que ir a estos sitios a probar este tipo de estaciones y ver que realmente funcionan o no. Este sería otro terremoto, son terremotos, como le digo, reales. Estas serían las líneas precursoras, las P, y estas las S. ¿Vale? En este caso, normalmente las galerías suelen ser un tubo bastante sólido y por aquí taponado. ¿Vale? Si yo pongo el sensor aquí en medio, resulta que la presión barométrica la tengo aquí y el gas empieza a hacer esto. Con un punto yo voy a medir todas las gases que hayan posibles ahí, de ese punto. En base a eso, pues lo que tengo es un registro aproximadamente así, que lo que te da es una forma y te dice que en este periodo, que son aproximadamente 2 años de registro, te da esta curva. Y no ha habido ningún evento que lo perturbara, en este caso un volcán. Pues esto sería una medición en tiempo de tranquilidad, que no hay ningún volcán. Si hay una erupción, se supone que si tu línea de investigación funciona, los parámetros se tendrían que salir de aquí. Por eso cuando los investigadores van al Hierro, que vienen de la península o del extranjero, y empiezan a medir, si tú mides algo siempre vas a obtener. Si mides temperatura, mides temperatura. Si mides radón, mides radón, y siempre vas a tener una medida de radón. Lo interesante es saber si es anómalo o no. Y para hacerlo, la única forma posible es tú tener datos anteriores y compararlos. Preparado, cuando llegue la señal. Equipo terremoto a la 1, equipo terremoto a la de 2, y equipo terremoto a la de 3. ¿Y un tremor qué es? Pues simplemente lo que estamos oyendo, porque esto no deja de ser un oído pegado al suelo, los sensores, en un tubo volcánico, como está fluyendo el magma. Ese rozamiento es el tremor. ¿Vale? Esa es la diferencia. Realmente son 2 señales sísmicas recogidos por los mismos sensores. Lo único que uno es energía instantánea y el otro es continua. ¿De acuerdo? Canarias estaría aquí, por supuesto, aquí enfrente del Sáhara. Y vemos que en todo ese periodo apenas ha habido un terremoto en el año 84 de magnitud 5,2. Y esto es producido por temas volcánicos. Se cree que entre Gran Canaria y Tenerife hay una pequeña alineación de volcanes donde entra en erupción y produce ese pequeño terremoto. Ahora vamos a Hawái, y vamos a Hawái porque son 2 archipiélagos volcánicos oceánicos nacidos bajo la teoría del punto caliente. O sea, que son 2 islas iguales. Para que luego se quejen de los terremotos de aquí. ¿Eh? Sí, sí. De 3 para arriba. A partir de 3 grados de la escala. Miren que el circulito da la magnitud 5, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? No. Toda esta sismicidad la está provocando este volcán que hay aquí y este aquí. ¿Vale? Y lo curioso es que la capital está aquí. Atiendan a esto porque mira, lo curioso es que la capital está justo en el sitio. Justo donde han caído más terremotos es donde se ha instalado la capital. Y curiosamente, en la isla de Tenerife, si nos vamos al mapa de riesgo volcánico, que es parte de otro estudio que se hizo aquí en el año 2005, se terminó este mapa, el mapa de peligrosidad volcánica dio que Santa Cruz está en la zona de menos riesgo volcánico. ¿Sí? La zona más activa supuestamente estaría por aquí, la zona 1. ¿Y por qué sabemos que esta zona es la zona 1
la zona 2 no es político, no nos han pagado nada para hacerlo, es simplemente por dataciones radiométricas y paleomagnéticas. La sísmica también nos dicen cómo es el centro de la Tierra o cómo es su composición. O, por ejemplo, buscando petróleo, ¿realmente cómo lo hacen? ¿Con sísmica? ¿Y por qué? Vamos a provocar un terremoto y mira cómo hace el avance sísmico. Cómo las ondas P empiezan a avanzar. Avanzan por aquí porque es el mismo material. Cuando encuentran una cosa más dura, rebotan y siguen avanzando. Encuentran otra capa dura y empiezan a rebotar. Yo, al leer los rebotes y saber a la velocidad que avanza y cuando me llegan, yo sé la profundidad de la capa y el contenido. Son las precursoras, estas simplemente me dicen, va a venir un terremoto. Y las superficiales, que son las que realmente hacen daño, pues vienen detrás. Si yo sé que la onda sísmica avanza a una velocidad concreta, cuando me llegue unas a otras, que sería de aquí a aquí, yo sé aproximadamente dónde está el epicentro del terremoto. Y para que esto ocurra, pues se elimina el alcohol que se ha formado en la etapa anterior y también un protón de la acetona. Y con esto conseguimos nosotros unir, digamos, formar este doble enlace que es nuestra insaturación. Ya ven ustedes que yo he hecho la mitad de la reacción aquí, pero lo mismo ocurre con los protones en este sentido. Como están viendo, ya este es nuestro precipitado. Cambió de líquido, esto ya es un sólido. Esta es la sustancia activa que tienen los protectores solares. O sea, esto no los podemos poner en esta cantidad porque sería demasiadas sustancias. De hecho, sería perjudicial para nuestra piel porque lo que hacen las industrias farmacéuticas es diluir esto con la crema que tienen, ¿no? O sea, ya después hidratantes y todo, y ya después untártelo para protegerte de la piel. Esto lo que hace es bloquear los rayos UV, los rayos ultravioleta, para que no tengas hinchazón, no tengas enrojecimiento en la piel. Y bueno, esta es la... Ahora lo que vamos a hacer después de esto es la identificación de los grupos funcionales. Listo. ¿Y esto qué significa? Que hay Aldehído. ¿Y aquí? en violeta, Acetona. Por el infrarrojo también es otra prueba que se utiliza y ya con ese puedes ver unas bandas que te van a identificar si tiene un alcohol, si tiene un carboxilo, pero esta es una forma sencilla de poder ir caracterizando tu molécula. Cuando decidimos quedarnos quietitos en algún sitio hace mucho tiempo y hacernos sedentarios, el primer problema que tuvimos que resolver fue producir la suficiente cantidad de comida para poder mantenernos. Y desde el principio cultivamos lo que nos gusta, pero claro, hay un pequeño problema y es que hay una serie de bichitos a los que también les gusta mucho lo que cultivamos para comer nosotros. Y cuanto más coman ellos, menos vamos a comer nosotros. A estos bichitos, a estos insectos, cuando se multiplican mucho y logran hacer una población muy grande que realmente se carga el cultivo que estamos utilizando o que queremos producir, los vamos a llamar plagas. Tenemos un insecto polinizador, el momus, un insecto polinizador, que nos va a ayudar a que el resto de las plantas pues, puedan reproducirse. Tenemos mariposas, tenemos aquellas mariquitas que son enemigos naturales de plagas. Es decir, las plagas en la naturaleza también tienen quien se las coma. Y son estos insectos que ven aquí, que es real. O sea, cuando vean a esos insectos a partir de ahora, véanlos con cariño porque son positivos para la agricultura. También tenemos naturalmente en un cultivo aves, reptiles y ¿qué me queda? Plagas.
Ese es el problema. Aquí tenemos 3 individuos de la misma plaga y le dice, por favor, déjeme algo que necesito matar la plaga que me está comiendo la platanera. Le dan el agroquímico, le dan el pesticida, este señor se pone, se viste de astronauta con todos los sistemas de protección que hay que usar, no come, no bebe, no fuma mientras los aplica porque sabemos lo peligrosos que pueden ser, y los aplica en toda la extensión del cultivo, en toda, no se puede dejar ni un milímetro, todo bien aplicado. ¿Y qué pasa? Eso es la primera parte de la práctica, y me gustaría ver qué pasa. Cada uno de ustedes en la parte trasera de la tarjeta tiene a la izquierda una cosa que dice situación uso de plaguicidas. Me gustaría que en función de lo que dice la tarjeta se quedaran de pie o se sentaran. Los que se queden de pie, lo siento, los que se queden de pie son los que se quedan vivos y los que se sientan son los que de algún modo se verán afectados por el plaguicida. ¡Ya! Bueno, da lo mismo. A ver, ¿qué clase de químico soy si estoy diseñando una molécula en mi instituto de investigación que además de matar la plaga, me mata el cultivo? Y te puede conservar, pero no lo mismo. Entonces el cultivo está muy bien, aparentemente está muy bien, se quedó de pie. El señor, porque como está diciendo ahora, utilizó muy bien los elementos de protección, porque si no, sabemos lo peligrosos que pueden ser los pesticidas para el organismo. Sabemos que van a alterar la estructura de los cromosomas, van a romperles brazos, van a alterarlos estructuralmente, nos pueden producir desde infertilidad hasta cáncer, pasando por una serie de enfermedades. Y depende del tiempo que estemos en contacto con ellos. ¿Qué es la otra cosa que hago en el laboratorio? Estudio y llego a la conclusión de que en la naturaleza esta feromona es capaz de emitir una señal que se percibe a los 2 kilómetros. Y que necesito una cierta cantidad para que sea efectiva. Entonces, en el laboratorio voy a empezar a hacer transformaciones químicas, así, por ejemplo, bueno, así, y para ver si esta molécula, alterándola, consigo una actividad mayor. Porque si la molécula es más activa, entre otras cosas, el producto va a ser más barato porque voy a necesitar menos. Una vez que he conseguido la molécula transformada que más me conviene, la produzco y la vendo en sobritos. Esto es una hormona de Ceratitis capitata, es una atractante, dura 90 días y lo que voy a hacer es aprovecharla para el uso en cultivos. Voy a coger una trampa, hay muchos tipos de trampa, dependiendo de qué insecto me necesite atrapar. Voy a coger una trampa con base amarilla, porque el amarillo atrae los insectos, los pegostes estos que se usan para... la trampa tiene un agujero que es más grande por fuera y se va haciendo más pequeño, como la moneda del oro basket. Porque los insectos por aquí pueden entrar, la misma estructura los va llevando dentro. Dentro de la trampa voy a poner la feromona, la voy a abrir con cuidado y con guantes para que después los bichos no me persigan todo el rato. Y voy a hacer una cosa. Esto es control con feromonas, pero yo voy a hacer un control integrado. Voy a coger miligramos de un pesticida, miligramos, no las toneladas de las que hablábamos antes, miligramos, y también los voy a poner aquí dentro. Porque soy piadosa nada más, porque cuando entre el insecto atraído por la feromona, pensando que aquí dentro de la trampa hay algún compañero, en cuanto toque el pesticida muere. Si no, los tengo ahí muriéndose durante días. Bueno, no pasa nada, pero es un modo de optimizar el sistema. No es por piedad, es por optimizar el sistema. Y cierro la trampa. Ahora, en teoría, si yo fuera un insecto, pensaría que aquí dentro hay un compañero que me está llamando. ¿Y dónde voy a colgar esta trampa? En el techo. Depende de qué insecto también. En árboles, en las plataneras. En las plataneras, precisamente, más o menos a la altura de los frutos, para confundirlas de todo, a las pobres plagas. Del techo. Infectando sus raíces. Entra por las raíces, es un hongo vascular que penetra por sus raíces. ¿Lo vieron todo? Respecto a un control no tratado y no inoculado, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que hace es que las plantas pues, crecen menos, se ven afectadas por el hongo obstruye los haces vasculares por donde sube el agua, los nutrientes, y se ven afectadas en su crecimiento, crecen menos, ¿no? Entonces, comparando a aquellas que no fueron inoculadas o no fueron tratadas, pues podemos hacer un estudio del efecto que tiene el producto. ¿Vale? El que la prepara la tiene que probar, ¿eh? El que la prepara es el primero que la prueba.
Ahora te arrepientes, ¿no? Bueno, vamos a echar un poco de leche. Vamos a echar limón. Dentro. Vale. Le echamos aceite. Y para espesarlo le vamos a echar un par de remanadas de pan. Córtalo un trozo y lo echas dentro. Le vamos a echar un poco de ajo. Eso lo pica todo eso. Y le vamos a echar un poco de sal. Y ahora lo vamos a batir. ¿Vale? Tienes que batirlo de arriba abajo, ¿vale? El botón es el de abajo. De arriba abajo. No es igual que la otra, No es mayonesa. ¿Vale? Te va a tocar probarla. Si no me gusta. O si no te gusta, no te la comas. Uy. La tiene que comer igualmente a probarla. No probar su mayonesa. Está buena, El almidón se encuentra en las papas y también en el pan. La mitad, el 50% del pan Bimbo es almidón. Cuando nosotros cogemos una papa y la picamos y la ponemos en remojo, ¿cómo se queda el agua? Turbia, como se queda aquí. ¿Por qué? Porque el almidón ha pasado del pan al agua. En caso de las papas, de la papa al agua. Bien, necesito un voluntario o voluntaria que lo que va a hacer es coger este agua y añadirla a un vial. ¿Cómo? Con una pipeta. Yo voy a hacer la primera para que lo vea cómo se hace, para que vea que es muy sencillo. Vale, alguien que repita esto 3 veces más. El compañero. ¿Dónde hay que cogerla? ¿De aquí? Ahí y una vez más. También nos dieron a oler el ácido sulfúrico. No, ácido acético, el vinagre. Somos que esto tiene almidón. Porque ustedes pueden decir, bueno, yo lo digo y esto se lo creen un acto de fe, pero no. Aquí en ciencia, si no tiene una parte experimental que lo apoye, no sirve para nada. Entonces, nosotros sabemos que hay un reactivo que es específico para el yodo. ¿Qué reactivo es? Para el yodo, para el almidón, ¿qué es el yodo? Bien, me dije la respuesta antes de la pregunta. Bien, el yodo está presente en el betadine. En el betadine, si ponen una papa con betadine, se pone también azul o violeta. ¿Por qué? Porque como el betadine tiene yodo, reacciona con el almidón de la papa y se queda de ese color. Bien, aquí tenemos yodo. El yodo suelta en agua, porque el yodo natural es un sólido. Vale. Vamos a ver qué pasa. Azul. Violeta, azul. ¿Qué ha pasado? Que el yodo ha interaccionado con el almidón. ¿De qué manera? El polisacárido forma una hélice. Entonces, dentro de esa hélice hay oquedades que las ocupa el yodo. Y el yodo, cuando entra dentro de esa hélice, se torna de este color. Vamos a añadirle ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Al hidrato de carbono. El amarillo se va a ir tornando cada vez más y más oscuro.
tienen alguna pregunta, duda, aquí estoy yo para... Yo no lo voy a examinar, no... Sí. Y ya se va a calentar tanto que el vapor de agua, esto de aquí, es vapor de agua. Un volcán en radiación, sin duda. Es el volcán del hierro. Pero sin terremotos. También. Bueno, pues vean cómo quedó al final el azúcar. Y esto está muy caliente ahora, no se puede tocar. Una cantidad mínima, no, eso es mucho. Vale. Sí. Ahí está, con eso es suficiente. Y ahora homogenízalo con la espátula esta pequeñita. Y como pueden observar, el colorante al contacto con la grasa se disuelve completamente y empieza a dar el color característico del rojo sudán. Vean cómo ha coloreado el aceite que inicialmente era amarillo a un tono naranja. Y ahora el otro compañero nos va a mostrar qué pasa con el agua. Muéstrales el agua. Dale, que seguro que puede. A ver, muéstraselo. Y como pueden observar, el colorante no ha tenido ni una sola molécula de agua porque este colorante tiene la característica de que es liposoluble y únicamente se va a disolver en sistemas grasos, ¿vale? Esta es la luz negra de las discotecas. Para los billetes, lo de los billetes. Exactamente, la de los billetes. ¿Alguien puede apagar la luz ahí? Un billete. Estas pinturas son pinturas fluorescentes y fosforescentes. No se ven muy bien con la luz normal, pero brillan mucho con la luz negra de las discotecas que tienen otras longitudes de onda. Y entonces vamos a ver un voluntario. Voy a enseñarle el jardín canario que tenemos aquí en este centro, que va desde la parte más baja hasta la zona del Teide. Tenemos representado un tipo de plantaciones. Entonces, de 200 metros a nivel del mar tenemos este tipo de plantas. Esto se llama el piso basal o matorral costero, que va de 200 metros a nivel del mar. Entonces, ahí atrás tenéis el balo, que si lo veis siempre es una planta que siempre está verde. Motivo, tiene las raíces muy profundas y eso significa que por abajo siempre pasan aguas subterráneas. Es una planta que si la partes huele muy mal. ¿Qué pasa? Que los ganaderos intentan no dársela al ganado porque si no la leche y los derivados como el queso pues cogerían el mismo sabor. Aquí tenemos la tabaiba amarga. La tabaiba, a ver, estas son de condiciones climáticas séricas. ¿Qué significa eso? Que hace mucha calor, mucho sol y poca agua. Entonces la tabaiba amarga lo que hace en verano es perder la hoja. ¿Para qué? Pues para coger la cantidad de agua posible, lo máximo posible para el tronco. No todas pierden la hoja, pero la zona del Médano y por allí pues suele haber más calor. El cardón, como sabéis, si lo partís sale un líquido lechoso. Pues antiguamente ese líquido lo usaban en las charcas donde había peces para quitarle el oxígeno, todos los peces subían para arriba y podían coger los peces más fácilmente. Aquí tenemos el cardoncillo que dicen que es el antídoto del cardón. Si tuvieras alguna heridita y tal, que se te caen los ojos puedes quedarte ciego porque es un líquido bastante lechoso y ácido, pero en los ojos aquí no hay nada que rascar, como hay mucho por el campo. Seguimos más para abajo. ¿Más para abajo o para arriba? Para abajo, para abajo. Mira.
Sí, eso ya... aquí tenemos una palmera, pero la palmera no entraría dentro de este territorio. La palmera es el siguiente, que sería el bosque termófilo. 100 metros a 500 metros. Estaría la palmera y el drago, pero bueno, como está aquí la palmera la han dejado aquí. Bueno, pues el siguiente tramo era el bosque termófilo, que va de 200 a 500 metros. Aquí encontramos este tipo de plantaciones, aparte de otras que hay más para arriba, el drago y la palmera. Este, por ejemplo, el lentisco, pues acaba en 2 foliolos. ¿Qué significa? Que acaba en 2 hojas siempre. 2 foliolos son 2 hojas. El almácigo, que está ahí, acaba en un foliolo, en una hoja sola. Son diferencias, pues, abismales. El peralillo, ahora mismo hay un CSIC que está estudiando el fruto para prevenir un tipo de cáncer. No sé cuál es, pero están estudiando el fruto para eso. Aquí tenemos el acebuche, que es un primo del olivo. De hecho, se está sacando aceite con él, pero que es un proceso bastante caro, por lo que se está haciendo, pero es muy caro. Sale mejor la otra oliva, que viene de la península, que esta, por lo que se está utilizando para ornamentación. Si veis, hay muchos olivos ya por ahí plantados, porque son bonitos y queda bien. Entonces, ahora pasamos ya a la siguiente zona, que sería la zona de laurisilva. Vamos un poquito para arriba. El brezo también se ha visto en las montañas del Sáhara, arriba, porque son zonas con nieblas. No es el desierto, pero en las montañas hay zonas con nieblas y se han visto también los brezos. Allí tenemos el sauco, que está en peligro de extinción. Suele llegar a medir 10 metros. Este que veis ahí, la tabaiba de Monteverde, que está un poco pachucha, pues puede llegar a medir 12 metros. Se ha visto en La Gomera uno de 10 metros. Ese, pues lo pusieron el otro día y se ha secado un poco. Este es el sauce, crece en los barrancos y, bueno, no sé si sabréis que del tronco se saca el ácido salicílico para hacer las aspirinas. Ah, pues no lo sabía. Y si os fijáis en las hojitas estas, echadles un vistazo a las hojitas si queréis, ¿veis una especie de cositas rojas? Pues esto es lo produce un ácaro, pero lo produce el mismo árbol para salvar la hoja. Para que la hoja no se rompa, el árbol produce este tipo de ácaro aquí, para que la hoja no se rompa. El madroño suelta un tipo, bueno, tiene un fruto que es parecido a anaranjado, como la mandarina, un poquito más pequeño. Sí, no se suele comer. Es de un color, ya te digo, anaranjado, así como la mandarina, pero en plan pequeñito. Y sobre todo la madera del madroño, pues que es un color rojizo muy fuerte, ¿sabes? Tenemos uno mejor. El mocán suelta un fruto que los antiguos guanches hacían un licor con este tipo de fruto. Primero, mira, si os fijáis aquí, este es el fruto, pero primero es la flor. Entonces, con los insectos y con el viento se poliniza y después sale el fruto. ¿Vale? Seguimos más para arriba. Vemos el palo blanco, que es una madera muy buena. Y vamos para este árbol. Fijaos en la barruguita que tiene. Tiene 2. Que esta tiene 2, pero bueno, así de grandes, pues son auténticas del barbuzano. Ahora nos vamos... Viejito. Mira, si queréis arrancar una ramita del falso pimentero, que os huele a pimienta. Haz así, huélela. Pártela. No, pártela. ¿Por aquí? Sí, y huélela. Es verdad. ¿A qué huele a pimienta? ¿Y cómo no he leído la pimienta? Sí, de hecho, mira, por aquí veis pimienta en el suelo. Bien. A ver, esto es un til. ¿El til qué pasa? Que igual que el barbuzano tiene una diferencia en las hojas, que se sabe que es til. 2 barruguitas al fondo de la hoja. ¿Ves? Algunos tienen 4, pero lo normal es tener 2. ¿Veis? O sea, si vais al campo y veis que tiene 2 tal, sabéis que es un til sin ninguna duda. Como sabéis, el antiguo garoé, el árbol garoé, ¿habéis oído hablar de él? El árbol que daba agua. Era un til enorme. Era tan grande, sabéis que las hojas son lauriformes, que el agua venía abajo. Y de ahí, pues, sobrevivían. Los españoles parece ser que cuando fueron con la conquista, querían destruir el árbol para que se quedaran sin agua y así cogerlos mejor. Es una leyenda. Aquí lo que veis por aquí es un roquedal. El roquedal, sabéis que esto, bueno, pues se da en los tejados de la laguna, con poquita tierra, o sea, con poca tierra, incluso en el cemento sale. Sabéis que
laureles hay muchos, ¿no? Hay distintos tipos de laureles. ¿Cómo sabríais que esto es un laurel? Porque hay muchos árboles que tienen la misma hoja, muy parecida. ¿Sabríais diferenciarme por qué es un laurel? Pues cuando veáis esto, que sabéis que es un laurel. No hay equivocación ninguna. Aunque haya 20 tipos, esto es un laurel. ¿Vale? Es una forma de distinguirlos muy bien en el campo. Por los pintitos estos. Porque hay muchos árboles que se parecen, pero no lo son. Pues esto es laurel seguro. Vale, sí, estos son próteas, originarias de Sudáfrica, son para ornamentación. Se está dando aquí en las zonas frías, como la laguna, y en la zona alta de La Palma. Ahora vemos unas cuantas que hay por ahí que ya han nacido. Estas pues se llevan mucho congeladas, desde Sudáfrica van en barco congeladas hasta Ámsterdam, porque las utiliza mucho para conferencias, se meten en un jarrón y van hasta 2 semanas ahí sin problema. La resina es de color rojo. Antiguamente, bueno, los pastores y tal cogían el fruto que produce el arbolito y hacían un tipo de infusión para los catarros y cuando estaban maluchos. Se utiliza también en medicina para endurecer las encías. Y hay una leyenda que en el drago milenario una princesa guanche decían que se subió al drago esperando escapar de los españoles, tiraron flechas y como vieron que salía sangre pensaban que estaba muerta, pero no, era que le habían dado al árbol y la resina roja pues pensaban que estaba herida, es una leyenda. Seguimos para arriba y vemos el pino allí, que es el que lleva el nombre del pinar. Sabéis que el pino canario, aunque se queme, salen brotes nuevos, no hay ningún problema. Pues nada, y ahora entramos en la zona de, bueno, esta es la sabina, que como sabéis en La Gomera hay un bosque de sabinas tremendo. Aquí es muy buena madera y también se hacía carbón con la madera sabina, antiguamente, ahora no. Allí tenemos también pues, la pajonera de la cumbre, la Bencomia stipulata. Tienen este tipo de forma algunos porque, como sabéis, en el Teide hay temperaturas muy altas de día y muy frías por la noche. Entonces ellos forman sus propias, pues ahí para airearse, para refugiarse del aire, ¿comprendes? Son formas así cónicas. Esto se sabe si es macho o hembra por el microscopio, si no, no se sabe. Ahora están durmiendo, porque ya te digo, salen de noche. Bueno, alguno está... ¿Pero eso está durmiendo o está muerto? No, si estuviera muerto las patitas no irían para abajo, ¿ves? ¿Y por qué no se mueven? Porque están durmiendo. Pero no se despiertan. Están durmiendo. Entonces, por lo dicho, que las gaviotas van al monte, levantan la mierda seca de las vacas, que están por allí, por las piedras, comen un montón de estos escarabajos, que son las pimelias, después las vomitan, algunos quedan vivas, y bueno, pues las van transportando de un sitio a otro. Y de hecho han quedado en roques separados por tierra, que cómo han llegado hasta ahí. Pues gracias a las gaviotas que las vomitan vivas. Vale. Nosotros les estamos dando lechuga para que equivale como el agua, para que tengan siempre algún líquido, y pan. Aquí le pusimos tierra porque ponen huevos, ponen una especie de larvas, que de hecho las larvas después las ponemos ahí, a ver si salen, de la larva sale otra vez la pimelia, ¿sabes? ¿Y qué más deciros de esto? Pues que en enero van a traer 7 gaviotas para darles de comer aquí estos escarabajos y para ver en directo pues como si vomitan vivas, muertas o algo así. Teníamos una viva, que la habíamos visto que había vomitado una gaviota, la cogimos, la trajimos, pero se murió. Duró un mes y bueno, salen un poco perjudicadas porque el caparazón, claro, al digerirlas, después de echarlas, pues claro, es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, sobrevivió y tal, ahora ya se murió.